La asambleísta Fernanda Orellana. Buenas tardes, señora presidenta, señores asambleístas, a los ecuatorianas y ecuatorianos que nos siguen a través de los medios legislativos de la Asamblea Nacional. Como legisladores debemos priorizar en legislar leyes que favorezcan a todos. Este proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social debe buscar una vida digna a los y a las ecuatorianas que más necesitan, cumpliendo lo que dice en la Constitución. Hemos revisado este proyecto de ley y según el informe existen dos grandes retos. Por un lado, garantizar el acceso a la vivienda de las personas sin techo. Por otro lado, existe un gran número de ecuatorianos que tienen una vivienda que no cumplen con las garantías mínimas para ser considerada adecuada y digna. Hay que señalar, señores y señores asambleístas, que en nuestro país existe el déficit habitacional cualitativo, es decir, de viviendas que no cumplen con las condiciones aceptables de calidad y son considerables, recuperables y deben ser sujetas al mejoramiento. De la vivienda es del 33,6%, mientras que en el déficit cuantitativo no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad según su calidad. Son considerables, recuperables y deben ser reemplazables. Es del 2,3% dichos déficits. Han bajado 2 puntos y casi 9 puntos desde el 2019 respectivamente. Además existen al 2016 un 11,2% de hogares que viven en condiciones de hacinamiento. A este problema se suma el crecimiento de movilidad de las áreas rurales a la ciudad, ampliando las franjas periféricas y marginales de las principales ciudades del país. Y además, más fuerte entre Guayaquil y Quito, seguida por las capitales y las provincias. En los últimos meses, inclusive, hemos visto una ola de migración hacia los países exteriores, en especial a los Estados Unidos y parte de Europa. Las secuelas de la pandemia también dan cuenta a más de 60,000 empleos perdidos. En consecuencia, una cantidad similar de personas que perdieron la posibilidad de construir su propia vivienda a cuenta propia. Por ello, el Estado ecuatoriano debe cumplir con lo que dice en la Constitución, en su artículo 30 de la Constitución, que tipifica lo siguiente: las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Como legisladora, he revisado las siguientes observaciones a este proyecto. Por ejemplo, en el artículo 1, sección 1, objeto, ámbito de aplicación y principios, en el artículo 2, literal A, debe incluir la palabra sector comunitario. En el mismo artículo, después de la palabra cooperativa, se debe incluir comunitaria y asociativa. En el artículo 5 debe añadir el siguiente literal que se refiere a las tecnologías y saberes ancestrales. Las tecnologías y materias de construcción de vivienda desarrollada por las comunidades, pueblos y nacionalidades a través de los tiempos, guardando armonía con los diversos pisos climáticos y la diversidad cultural, la piedra, el bambú, la madera de diversas especies, el barreque, el barro, la teja, techos de paja de páramo, paja toquilla, entre otros, etc. En el capítulo 2, sección 1 de la planificación de hábitat y la vivienda, se debe añadir otro artículo donde tomen lo siguiente: las comunidades, pueblos, nacionalidades como instituciones territoriales en coordinación y colaboración con los gobiernos locales y el gobierno nacional
elaborarán planes de vivienda biosustentables con el fin de establecer los parámetros mínimos de organización territorial de viviendas y lograr satisfacer las necesidades de vivienda para las familias que no dispongan de ellas, en base a las tecnologías y saberes ancestrales a la minga como el mecanismo de un bien común. En el capítulo 6 de las entidades de asistencias técnicas, dentro de este capítulo debe incluir otro donde se hable sobre las facultades o escuelas de arquitectura e ingeniería civil, o las que estén vinculadas con la construcción de viviendas y derecho de las universidades públicas, privadas y comunitarias. Establecerán el Centro de Asistencia Técnica, el marco de la vinculación con la comunidad, que las presentarán servicios gratuitos de asistencia técnica a las organizaciones promotoras de vivienda social. Y señora presidenta, estas observaciones los haremos mediante escrito para que sean tomadas en cuenta dentro del proyecto de ley. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas.